Les voy a pedir que tomen sus Biblias y nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra, así que ábranla en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo continúa defendiendo su ministerio frente a las acusaciones que había en su contra, y esto continúa, y es muy notorio ver la manera como el apóstol está haciendo esta defensa de su ministerio, no por sí mismo, sino por la causa del Señor Jesucristo, que se estaba poniendo en entredicho por los enemigos de la cruz. Así que vamos a leer empezando desde el versículo 22, y dice estas palabras: son ellos hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, yo también; son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más; en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en alta mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron por un cesto, por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Padre, te damos toda la gloria, Señor, y queremos solamente pedirte que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy a predicar el día de hoy, aun y cuando en sus notas está hasta el versículo 33, voy a concentrarme hasta el versículo 29 en la predicación. Creo que la siguiente sección, los últimos 4 versículos, ya pertenecen más propiamente al capítulo 12. Les digo para que nos ubiquemos en lo que vamos a estar viendo. El propósito para este mensaje le puse: entender el papel del sufrimiento en nuestra santificación, uno de cuyos efectos es glorificar a Cristo amando a su iglesia. El nombre que le puse a esta predicación es Sufrimientos y amor por su iglesia. Y la razón que lo hice es porque en este pasaje, estas dos cosas, el sufrimiento y el amor por la iglesia de Cristo, están sumamente juntos. Esta no es la primera vez en esta carta que Pablo habla de su sufrimiento. Si ustedes se acuerdan,
A lo largo de la segunda a los Corintios, son muchas las menciones que el apóstol Pablo habla de las cosas que había estado pasando en su propia vida, el sufrimiento que había pasado el apóstol Pablo. Voy a hacer un recorrido muy rápido por algunas de estas menciones y escuchen el sentir, escuchen el dolor del apóstol Pablo en lo que dice. No queremos que ignoren nuestra aflicción. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Perdimos la esperanza de salir con vida, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Todo ello por amor a ustedes, no poniendo nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Gemimos, agobiados para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fuimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Hermanos, a nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta. Nadie busca el sufrimiento, pues en sí mismo el sufrimiento no tiene sentido. Si tú quieres encontrar una explicación del sufrimiento, va a ser muy difícil que la podamos encontrar, excepto en la bendita palabra de nuestro Dios. Pero el sufrimiento es una experiencia difícil. Humanamente hablando y sin la iluminación de la palabra de Dios, el sufrimiento es inexplicable. Sin embargo, sufrir es la experiencia de todo ser humano, creyente o no creyente. El domingo pasado, Hellman, al final de la predicación, esto está en sus notas del domingo pasado, Hellman nos dio una lista porque hemos estado hablando bastante acerca de estas dos palabras, sana doctrina, enseñanza sana de la palabra de Dios. Y nos dio varios elementos importantes para que nosotros podamos distinguir cuando un mensaje es de la palabra de Dios, es de sana doctrina y cuando no. Les voy a mencionar algunas de las que Hellman mencionó la semana pasada. La sana enseñanza de la Biblia sostiene que ella misma, la Biblia, tiene la autoridad suprema sobre cualquier idea, opinión o manera de pensar, pues es la única fuente infalible de la verdad. No se presenta la Biblia como una opinión entre muchas. Se presenta como la autoridad de nuestro Creador y Salvador, el único Dios verdadero que vive el día de hoy, la Biblia. Otro elemento de la sana doctrina. La sana doctrina reconoce la plena soberanía de Dios. Muchos hoy en día no le dan la soberanía a Dios, se la dan a otros elementos. Dios es soberano, quien ha preordenado todo lo que acontece en el orden creado. ¿Qué es el orden creado? El universo completo que Él creó. Y todo lo que acontece en Él, todo lo que acontece en tu vida, en la vida de los países, de las naciones, del mundo, Él reina sobre todo ello. No hay otro gobernante. Y la sana doctrina, nos decía Hellman la semana pasada, enseña que la salvación es por pura gracia. Si tú conoces a Cristo, si tú has probado la salvación y tienes la certeza de que un día te vas a encontrar con Él cara a cara, no por tus buenas obras, sino por los méritos
de su sacrificio en la cruz y la vida perfecta que Él llevó, eso es un regalo de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y no hay salvación fuera de Él. Estas tres y otras cosas que Hellman nos dijo la semana pasada. Esto se enseña en una sana doctrina. Y el día de hoy, hermanos, el texto que acabamos de leer me obliga a tocar el tema del sufrimiento. Porque la sana doctrina, la enseñanza correcta de la Biblia, no oculta la realidad del sufrimiento, porque la Biblia tampoco lo hace. Si yo voy a enseñar la Biblia y oculto cosas porque le van a sonar mal a la gente, entonces no es sana doctrina. Y el sufrimiento no está oculto en la Biblia. Lo acabamos de leer ahorita. Me puse a contar las veces que el apóstol Pablo menciona lo que sufrió y son como 25, 26, más o menos. Azotes, tumultos, cárceles, hambre, sufrimiento que solamente lo podemos llamar como extremo. Al contrario, la palabra de Dios trata con el problema del sufrimiento y lo redime, lo salva. El concepto del sufrimiento bíblico no es el concepto del sufrimiento de este mundo. Es un concepto de sufrimiento redimido, salvado, porque tiene propósitos que vamos a ver el día de hoy. Una de las cosas que hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, y creo que es muy importante que no dejemos de verlo, es el hecho de que hoy en día se sigue enseñando mucho de la palabra y de alguna manera, y hermanos, yo lo entiendo por lo difícil del tema del sufrimiento. Hay muchas enseñanzas hoy en día que pretenden suprimir, ocultar, hacer a un lado este tema. La Biblia no lo hace. Y quiero traerles un ejemplo, porque es un ejemplo popular. Tal vez alguno de ustedes conozca esta enseñanza. Es una enseñanza que no es sana y tiene que ver con ocultar el tema del sufrimiento. Una enseñanza falsa que se hizo muy popular en este país, en Estados Unidos y en el mundo, es la llamada ciencia cristiana. Ya empieza a sonar a lo mejor algo familiar. Esta no es una iglesia, es un movimiento espiritual que ha crecido mucho. Se llama ciencia cristiana. Pero como decía el doctor Sproul, de ciencia no tiene nada y de cristiana menos. Este grupo, este movimiento, han establecido lo que ellos llaman salas de lectura. Aquí hay una en Las Cruces. Colocan estas, no sé si son librerías, yo nunca me he metido a una, pero en el mero centro de la ciudad de Las Cruces hay un salón de lectura que se llama Ciencia Cristiana. Y ahí entras a leer los materiales que ellos publican. Pero déjenme decirles de dónde viene esta enseñanza, que se dice cristiana, pero que no lo es. Una creencia básica de este movimiento religioso, entre otras, tiene muchas, voy a mencionar nomás una, es que el sufrimiento y la enfermedad en realidad no existen. Más bien, dicen que son una ilusión de la mente. La enfermedad está en la mente y si tú trabajas en tu mente intensamente, puedes eliminar toda la enfermedad. En palabras de su fundadora, la señora Mary Baker Eddy, una mujer que vivió en el siglo XIX, hace muchos años, fue la que lo fundó. Los enfermos no se sanan meramente declarando que no hay enfermedad. Ella va mucho más allá. No es nomás declarando en contra de la enfermedad, sino
Al mismo tiempo, esta mujer proponía que hay que saber, estar plenamente seguro de que no hay enfermedad, no hay sufrimiento, no hay dolor. La ciencia cristiana también niega, entre otras cosas, la caída del hombre en el pecado, la miseria y la muerte. La mera verdad, no sé cómo le hacen, pero a base de procesos mentales, esta religión, que no es sana, niega hacia un lado lo que la palabra de Dios claramente nos dice acerca del sufrimiento. Y vamos a ver de la manera como Jesús instruyó claramente a sus discípulos acerca de la realidad del sufrimiento. Y no solamente nos dejó con la realidad del sufrimiento, a ver cómo le hacen. Nos dijo cómo enfrentarlo y entenderlo. Porque para poder enfrentarlo tenemos que entenderlo. ¿Qué es esto que nos agobia tanto a todos nosotros? En el capítulo 16 de Juan, creo que por ahí está en las transparencias, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, yo sé que este es un versículo muy conocido, pero déjenme decirles algo que noté yo en esta ocasión cuando lo estaba leyendo. Aquí Jesús marca la diferencia entre experimentar la aflicción en este mundo sin una relación con Él. Esa es una manera. No estoy en relación con Jesús, no lo conozco y vivo mi sufrimiento. Y el sufrimiento con Él. Parece algo muy pequeñito en este versículo, parece algo muy desapercibido. Pero fíjense cómo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no fuera de mí. Por eso hay una diferencia entre sufrir sin una relación con Cristo y sufrir en una relación con Él. Dices tú, poca diferencia. No, mucha diferencia. Otra cita, Mateo, capítulo 10, versículo 16 y también el 22. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El pasaje es mucho más largo, pero baste solamente decir que este es el momento en el que Jesús está enviando a sus discípulos como nos envía a nosotros a este mundo. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, algo muy parecido. Ahí está en sus notas. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hermanos, si nosotros somos de Cristo, o ya que nosotros somos de Cristo, de una manera o de otra, quizás no en el grado que lo sufrió el apóstol Pablo o que lo sufren otros, pero de alguna manera el mundo te va a aborrecer. Tal vez no todo el mundo, pero una parte importante de él. Va a haber rechazo, va a haber choque. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es Jesús el que lo está diciendo. Dice el pastor John MacArthur, Jesús les advirtió a sus discípulos que enfrentarían un ambiente muy hostil.
Esto me gustó, cómo lo pone MacArthur. El brillo de la luz del evangelio, entrando en el reino de las tinieblas. Y yo le agregaría yo algo ahí a MacArthur, nomás que no alcance a ponerlo, pero entre paréntesis, ustedes lo pueden poner. Entrando en el reino de las tinieblas, la luz del evangelio, entrando en el reino de las tinieblas, entre paréntesis, a través de la iglesia, inevitablemente genera una reacción hostil. Fueron hostiles hacia él y serán hostiles hacia los que creemos en él. De una u otra manera, todo verdadero discípulo de Jesús habrá de sufrir el costo de ser su discípulo. Cuando se predica una gracia barata, decía Dietrich Bonhoeffer, un mártir del cristianismo en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se predica una gracia barata, se ofrecen cosas como estas. Se le presenta a la gente perdón sin arrepentimiento, membresía en una iglesia sin disciplina ni compromiso. Háganse miembros. No hay disciplina, no hay compromiso. Es reunirnos. Gracia barata es aquella que se ofrece sin discipulado. Gracia barata es aquella que se ofrece sin discipulado. Gracia sin la cruz. Y últimamente, hermanos, gracia sin Cristo. Porque la gracia va junto con todo esto que mencioné ahorita. Ser discípulo, llevar tu cruz cada día, sufrir lo que haya que sufrir. El sufrimiento es la experiencia de cualquier tipo de dolor o de angustia, cualquier tipo. Ahora, yo sé que muy seguido nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué vivimos en un mundo así? De nuestra declaración de fe, de nuestra denominación en la que formamos parte, Iglesias Gracias Soberanas, saqué lo que creo que es un excelente resumen de cómo explicar esto en pocas palabras. Sin muchas palabras, vamos a ver lo que dice nuestra declaración de fe, lo que nosotros creemos aquí en Misión de Gracia, junto con las demás iglesias con las que estamos relacionados. Escuchen esto. La maldición de la caída corrompió no solo a la humanidad, sino a todo el orden creado. Lo primero que tú tienes que entender es que este mundo fue creado bueno, fue hecho bueno. Pero la maldad y el sufrimiento entraron como consecuencia de la caída del ser humano, sometiendo al mundo a vanidad, deterioro y muerte. Tanto la creación maldita, hay que reconocer, hermanos, este mundo se encuentra bajo una maldición de Dios. No nos gusta oír esto, pero así es. Producen calamidad, sufrimiento, hostilidad e injusticia en el mundo. El gemir del orden creado nos recuerda nuestra condición caída y nos lleva a anhelar la redención de todas las cosas bajo Cristo. Cuando gemimos por el sufrimiento, cuando nos duelen cosas, eso nos debe llevar, hermanos, a anhelar, Señor, que ya todo pronto sea redimido en Cristo. Calvino decía estas palabras: esta miserable caída en que por la transgresión caímos nos obliga a levantar los ojos hacia arriba. ¿A poco no?
A veces hasta físicamente le hacemos así, ¿no? Sí, sí. Hermanos, no fuimos hechos para esto. La muerte no es un estado natural. Fue impuesto, fue colocado como consecuencia de nuestro pecado. Ahora, en el pasaje que leímos hace rato, hay una relación y creo que Pablo está tratando de hacernos ver el sufrimiento que él tuvo por la iglesia de Jesucristo. Cuando el sufrimiento tiene, y esto lo han dicho hombres hasta no creyentes, cuando el sufrimiento tiene un sentido, tiene un propósito, es muy distinto. Y en el caso de nosotros, los creyentes en Cristo, tiene que tenerlo muchísimo más. El sufrimiento de Pablo, estoy pasando al segundo punto en la lista, en sus notas. El sufrimiento de Pablo fue por su amor por Cristo y por su iglesia. Esta parte me puso a pensar mucho en nosotros. Me puso a pensar mucho en mí mismo. Y yo no me puedo identificar con el dolor del apóstol Pablo por la iglesia. Pero sí me puse a pensar en muchas de las cosas que pasan por mi mente diariamente acerca de lo que significa ser parte de una congregación, ser parte de una iglesia. Pero quiero que vean lo que Pablo dice en relación con lo que en lo más profundo de su corazón él sentía y pensaba por la iglesia. Si tú dices que amas a Cristo, pero no amas a su iglesia, y no me malentiendan, no estoy diciendo que lo tengas que amar igualito que Pablo, mucho menos igual que el Señor Jesucristo, pero esa debe ser tu propósito, debe ser tu anhelo. Porque amar a Cristo sin amar a su iglesia, por la cual Él dio su vida, derramó su sangre, no es cristiano y no es sana doctrina. Por eso es que somos llamados a pertenecer a su iglesia y ser parte de ella. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Estas palabras yo nunca las había visto o oído de parte de nadie más. El apóstol Pablo es como una mujer que está teniendo dolores de parto por la condición espiritual de los miembros de las iglesias que él había plantado y que ahora le preocupaban en sobremanera. Y no estoy hablando solamente de sentimientos, porque esos van y vienen. Estoy hablando de todo aquello que el apóstol Pablo nos deja como ejemplo de lo que es amar a la iglesia del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Vean la palabra ternura. ¿En qué organización? ¿En qué empresa? ¿En qué partido político puedes tú escuchar esas palabras de uno de sus líderes en relación con sus miembros? Solamente el Espíritu Santo pudo haber puesto estas palabras en el corazón del apóstol Pablo para que dijera que con ternura, como una madre cría a sus propios hijos, con ternura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir
a verlos. Profundo deseo de ir a verlos. Déjame hacerles una pregunta. ¿Cuáles son sus deseos por estar con los hermanos en la iglesia? Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo. Pablo se moría por estar con los hermanos. Pablo quería estar ahí. Más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? A ver, esperanza, gozo y corona de gloria. No está hablando de Cristo, está hablando de la iglesia. La corona de gloria es este pueblo. No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Y luego, ya para terminar, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Anhelas tú? ¿Deseas? Y me lo pregunto yo a mí mismo también. Anhelo y deseo la comunión, la cercanía, la compañía de mis hermanos y de mis hermanas en la fe. No estamos aquí, hermanos, por decisiones propias. Estamos aquí porque Cristo nos llamó a ser parte de su iglesia. El sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. Sufrir por sufrir no tiene sentido. Por la causa de Cristo y su iglesia es otra cosa. Por la causa de Cristo y su iglesia es otra cosa. Alrededor nuestro tenemos una enorme nube de testigos, dice el capítulo 12 de Hebreos. Ahorita vamos a ir a él. Miren, y esto es algo muy personal que les quiero comentar. Yo creo que desde que yo me convertí, no es una gran nube de testigos, es una enorme nube de testigos. No nomás los que están en el capítulo 11 de Hebreos, que ahí hay muchos, son de la historia. Si no saben quiénes, ustedes. Y mucha gente que a lo largo de estos más de 50 años de conocer a Cristo, digo, Señor, esta persona ha vivido de una manera que es testigo de estas cosas. Cuando hablo con personas, cuando oro por personas, cuando sé lo que están sufriendo y veo su perseverancia en la fe, hermanos, me humillo. Me da vergüenza. Esto no está en sus notas, pero quiero que vayamos a ello. Abran por favor sus Biblias en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 del libro de Hebreos. En sus Biblias. Versículo 23. Todo el capítulo 11 de Hebreos es una lista de algunos de estos testigos. Yo tengo muchos. Aquí están. La iglesia de Cristo, pasando por miles de cosas y perseverando en la fe y en el amor a su Salvador. Escuchen, capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escuchen esto, escuchen esta palabra, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, yo no he hecho esto. Yo no he hecho esto. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Muchos de nosotros todavía batallamos con estos, con lo otro. Moisés escogió una cosa o la otra. O quería seguir en el pecado y entregarse a él, o entregarse, escuchen las palabras, escuchémoslas, las quiero escuchar yo. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, con la iglesia de ese tiempo, teniendo por mayores riquezas, ahí está, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mayores riquezas que esto que se está acabando. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo hizo Moisés? Escuchen, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía los ojos, sus ojos espirituales, fijos en un propósito: encontrarse con su Dios y Salvador. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Todos tenemos esa imagen de Moisés, que la hemos visto probablemente en películas, y no recomiendo películas. Lean la palabra de Dios misma, lo que este hombre vivió al salir de ese reino de opulencia, de muchos placeres, y lo dejó todo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo no veo a mi Salvador ahorita, pero sé que está aquí. Les voy a plantear una pregunta. ¿Cómo puedo saber si amo a la iglesia? ¿Cómo puedo saber si amo a esta iglesia? El amor no es tan solo un sentimiento. No pongan los ojos en los sentimientos. Los sentimientos vienen y van. El gran problema que tenemos en la cultura hoy en día y en la misma iglesia es que somos llevados para arriba y para abajo por nuestros sentimientos. Y sí, tienen su lugar los sentimientos, claro que sí. Pero el amor no es tan solo un sentimiento, hermanos, es una demostración. ¿Quieren comprobarlo? Lo voy a leer, si quieren no vayan ustedes a esa parte, pero la voy a leer. En 1 Corintios, capítulo 13. Ya saben para dónde voy. El amor es paciente. El amor es bondadoso. Es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. ¿Cuántas veces ser parte de la iglesia de Jesucristo demanda de todos nosotros que no estemos buscando lo nuestro, sino lo del que está enseguida de nosotros? Esto no quiere decir que no tengas que buscar lo tuyo, pero va a haber muchas ocasiones, hermanos, en que siendo parte de la iglesia del Señor Jesucristo somos llamados a no buscar lo nuestro, buscar lo tuyo. Servicio. ¿Qué puedo hacer por ti? No se irrita. El amor por la iglesia no se irrita, no se enoja por cositas y por cosotas. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Ándale. ¿Cuántas veces pasan cosas en la iglesia y nuestro amor es puesto a prueba? Pasa algo y
y no tomas en cuenta el mal recibido. Y hermanos, les voy a decir una cosa, el mal que recibimos en la iglesia a veces, cosas pequeñas. No digo que no haya cosas más grandes, pero escuchen esto, hablando del sufrimiento. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Te pregunto algo. ¿Has pensado en alguna ocasión que tu amor por la iglesia dejó de ser? Es que yo ya no siento amor por esa congregación o por estas personas, por eso ya no voy. Hello, como decimos a veces. ¿Qué pasa? El amor nunca deja de ser, porque no es un sentimiento, es una demostración. El autor Paul David Tripp, un muy conocido pastor, autor de libros, dice estas palabras que me llamaron mucho la atención. Se las voy a leer acerca del tema del sufrimiento. El sufrimiento nunca es algo abstracto, teórico o impersonal. El sufrimiento es algo real, tangible, personal y específico. La Biblia nunca presenta el sufrimiento como una idea o concepto, no es filosofía, sino lo pone ante nosotros en el drama de sangre y entrañas de experiencias humanas reales. Cuando se trata del sufrimiento, la escritura nunca es evasiva o cosmética en su enfoque, ¿no? Las páginas de tu Biblia son páginas en las que esto está de una manera no de adorno, sino muy real. La Biblia nunca minimiza las experiencias duras de la vida en este mundo terriblemente roto. Vivimos en un mundo terriblemente roto y al hacerlo, la Biblia nos obliga a salir de nuestra negación e ir hasta la honestidad más humilde. Enfrentarlo. Y al hacerlo, de hecho la Biblia es tan honesta sobre el sufrimiento que relata historias que son tan raras y oscuras que si fueran un video de Netflix probablemente no quisiéramos verlos. Esa es la Biblia que tienes en tus manos. Eso es. Le voy a pedir al equipo de alabanza que se vayan preparando para esta última parte, porque quiero terminar esto con dos pasajes en la palabra de Dios y vamos a prepararnos para terminar esta predicación con una consideración de todas estas cosas a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12 de Hebreos. Y vamos a leer desde el versículo 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y déjenme animarlos a que conforme leemos esto, piensen en esta gran nube de testigos. Y por favor, nadie piense, yo no tengo testigos de esto. Estoy seguro que a tu alrededor, en esta iglesia y más allá, tú puedes encontrar testigos de esto. De personas que sufren y su fe lo sostiene.
Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Estoy seguro que tú has escuchado personas que se han despojado de su pecado. ¿Y el tuyo? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Yo sé que muchos de ustedes están preguntando, ¿cómo le hacemos con esto? ¿Cómo le hacemos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó, sufrió la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos que elevar la mirada, hermanos, y tenemos que, sí, vivir el sufrimiento, y el sufrimiento no podemos negarlo, ni decir que no existe, como dicen algunos, pero podemos pasar por él con los ojos puestos en Jesús, el varón de dolores, que pagó por nosotros y que un día, solamente por esa fe que tú hayas puesto en él, y si no lo has hecho, te animo que lo hagas pronto, el día de hoy. Ven a este Salvador precioso, arrodíllate delante de él y dile: Señor, aquí estoy, quiero ser tuyo para toda la eternidad. Él soportó lo que nadie más ha soportado. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Quieres tener ánimo en el sufrimiento? Ven a Jesús, acércate a él, contémplalo, no te alejes de él, no te alejes de su iglesia, porque aquí hay testigos, aquí hay testigos de esto. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Por último, y ya para terminar, le voy a pedir a Meni que nos despida con este último canto. Y vayan en sus Biblias al capítulo 8 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8. Lo voy a leer. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hermanos, no es egoísta desear salir de este sufrimiento. No, no es egoísta. No te sientas mal porque estás sufriendo, porque estás pasando por cosas que no entiendes, por todas aquellas cosas que te dan ganas de salir de ellas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir esto: no es egoísta querer salir del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes vivir esta vida, lo que te falta de vivir en ella, viviendo con el conocimiento pleno de que Él va a cumplir su promesa. ¿Y sabes cuál es su promesa? Que el sufrimiento llegará a su fin. Amén.